Hola a todos, muy buenas. Hoy capítulo número 302. Hoy tenemos un capítulo un poco especial y bastante diferente a lo que es un capítulo estándar en este podcast. Veréis, hoy vamos a hablar de una cosa llamada VPP, Vector Packet Processor, y de un plugin que se llama LCP, el Linux Control Plane, ¿vale? Para VPP, para Vector Packet Processor. Esto es un trabajo que han hecho desde la empresa suiza IPNG Networks. Y bueno, yo lo conocí pues porque en el trabajo mi compañero Adrián estaba haciendo pruebas con BIOS para, bueno, pues para acelerar el tráfico. Era lo que pensábamos entonces, que era una cosa bastante más simplona. Y en un SNOG en Barcelona, no sé si hace 2 años, pues me encontré con un señor llamado Pim Van Pelt, que es básicamente el creador de todo esto. Y dio una charla sobre VPP allí en el SNOG de Barcelona, en la Politécnica de Barcelona, de Cataluña, perdón. Y me quedé un poco con la copla. No me enteré de todo porque era una charla que para mí era demasiado técnica porque se metía mucho en parte de kernel. Y yo no soy ningún experto en kernel y no estaba preparado para eso, ¿vale? Luego estuve tomándome un café con él y la verdad es que es un tío majísimo, me pareció una persona excelente. El rato largo que estuve con él me dio una chapita de esas que van con NFC, con un enlace al blog para que pudiera leer el artículo en concreto del que estaba hablando en la presentación del SNOG, y lo pasé muy bien. Pero la verdad es que mi inglés no es todo lo bueno que debiera, y en cuanto una charla se vuelve muy densa, pierdo el hilo, así que luego tengo que leerlo tranquilamente. Luego llegué a casa, lo estuve leyendo tranquilamente, pero bueno, ahí se quedó. El tema es que hace relativamente poco volví a encontrarme todo esto y dije, bueno, voy a leérmelo y voy a dedicarle tiempo. Y empecé a dedicarle tiempo. Me metí en la página de ipng.ch, porque están en Suiza, es una empresa suiza, y me fui a artículos y ahí encontré que había la de Dios, muchísimo contenido sobre VPP, y empecé a leerlo, bueno, a leerlo, a imprimirlo, a subrayarlo, y aquí delante tengo un montón de papel sobre eso, ¿vale? Bueno, pues ya os digo, esto es una cosa que se ha hecho en IPNG. El creador, Pim Van Pelt, que a mí me suena un nombre un poco extraño, pero bueno, es neerlandés, de los Países Bajos, y bueno, si os leéis su currículum es impresionante, ¿vale? Es una de esas personas que saben de todo, es una maravilla. Así que vamos a empezar el capítulo sobre VPP y LCP también, el Linux Control Plane, el plugin, ¿vale? Para poder integrar VPP con Linux, que al final es lo que queremos, porque queremos que software como FRR o Virt o cualquier otra cosa lo pueda utilizar. De entrada, os voy a decir que VPP es buenísimo moviendo paquetes, pero que necesita de otros para saber a dónde los tiene que enviar, ¿vale? Bueno, luego la creación de interfaces, realmente todo es una historia que vamos a ir desgranando poquito a poco en el capítulo de hoy. Sobre el capítulo de hoy os voy a generar una advertencia, que normalmente no lo hago porque no es necesario. De hecho, creo que nunca lo he hecho. En 300 capítulos nunca lo he hecho, ¿vale? Pero el audio de hoy no hace falta consumirlo en un solo día. El audio de hoy podéis irlo escuchando tranquilamente a lo largo de una semana, 2, un mes o lo que sea. No sé lo que va a durar porque me estoy sentando ahora mismo a grabar,
pero el guión que tengo es fácilmente el doble de largo que el guión más largo que he tenido hasta ahora en toda mi vida, ¿vale? Entonces deduzco que va a ser un audio largo, bastante largo. Así que bueno, si os queréis quedar conmigo y os interesa el tema de VPP y cuál es la problemática del forwarding de paquetes en Linux, porque la problemática está ahí y es grande, quedaos aquí y empezamos con ello. Así que vamos para allá. Redes, hosting, tecnología, eduardocollado.com. El problema de fondo en Linux tradicional. Vamos a ir empezando con el problema de fondo en Linux tradicional, en el kernel, ¿vale? Porque durante años hemos aceptado una idea sin cuestionarla, pues demasiado. No nos hemos preguntado el por qué. Si un servidor tiene suficiente CPU, suficiente memoria y las tarjetas de red son modernas, debería de poder enrutar todo el tráfico que queramos sin problema, ¿verdad? Porque después de todo estamos hablando simplemente de máquinas con muchos núcleos, frecuencias de un montón de gigahercios y capacidades que realmente superan con creces a las que tenían los routers dedicados hace 10, 15, 20 años. Sin embargo, cualquiera que haya operado redes reales con Linux se habrá dado cuenta que esta teoría de que se puede enrutar todo lo que quieras rara vez coincide con la práctica, ¿vale? Existen situaciones en las que un servidor Linux aparentemente relajado, con un uso de CPU que no llegue al 20%, puede llegar a empezar a perder paquetes. También se pueden generar situaciones donde la latencia fluctúa sin que se sepa el porqué, o escenarios donde el jitter se dispara aunque no haya ningún tipo de congestión en los enlaces. Este problema no se suele explicar en profundidad y no es un problema de potencia bruta, ¿vale? Es un problema de arquitectura. Cuando un paquete entra en una interfaz gestionada por el kernel tradicional de Linux, lo que hace es generar una interrupción. Si os acordáis, las clases de arquitectura de computadores de la universidad, pues las interrupciones. Vale, pues aquí se genera una interrupción. Esa interrupción va a hacer que la CPU pues se va a detener temporalmente, va a parar de hacer lo que estaba haciendo y va a ejecutar el handle, o sea, el manejador que toque. El paquete que ha llegado se encapsula en una estructura interna, se asigna memoria, se construye un socket buffer, se pasa por múltiples capas del stack de red y finalmente se decide si debe reenviarse, entregarse localmente o quizás descartarse. Cada uno de estos pasos pues va a implicar operaciones que tienen coste, que no son gratuitas, acceso a memoria, posibles fallos de caché, cambios de contexto, accounting, validaciones. Vale. Este modelo que tenemos ahora mismo tiene una virtud que, bueno, es importante, también hay que valorarla, ¿vale? Y es que es generalista y flexible. Está diseñado para soportar miles de aplicaciones concurrentes. Tráfico variado, políticas complejas, yo que sé, virtualización, firewalling, filtrado, todo lo que queráis, muchísimo más. Pero esta flexibilidad tiene un coste estructural. El camino que recorre un paquete no está optimizado exclusivamente para forwarding de alto rendimiento. Está optimizado para compatibilidad universal, es decir, puede hacer de todo, pero el forwarding no lo hace rápido. Lo más engañoso es que la métrica que solemos mirar, el porcentaje global de la CPU, no refleja el cuello de botella real, o no lo refleja necesariamente, ¿vale? En sus sistemas multiprocesador, el tráfico puede concentrarse en una o dos colas de recepción asociadas a núcleos concretos. Estos núcleos pueden estar saturados, mientras que el resto pueden estar infrautilizados. Así que el promedio oculta la realidad. El resultado es pérdida de paquetes sin que la monitorización sea capaz de anticiparse. Vale, en este punto la reacción habitual es ajustar parámetros.
Os ponéis a ajustar los buffers, se ajusta el tamaño de las colas, se experimenta con la afinidad de las interrupciones, se activa o desactiva el IRQ balance. En algunos casos esto mejora, en otros simplemente se desplaza el problema. Pero la raíz sigue siendo la misma. El modelo de procesamiento por paquete individual con interrupciones frecuentes y decisiones dinámicas del scheduler no sirve. Si hacemos un paréntesis y pensamos en los microtics, vosotros fijaros en los microtics que funcionan en x86. Bueno, pues los microtics que funcionan en x86 tenían, no sé si todavía tienen, la característica que utilizabas el mismo core para varios interfaces. Entonces, si tú querías, si el puerto de entrada era uno y el de salida era otro y compartían el core, pues ese core se saturaba, la cola se llenaba y descartaba paquetes, aunque la CPU estuviera tocándose las narices en media, ¿vale? Entonces había que jugar con las IRQs para asignarlas a una interfaz o a otro. Pues esto es exactamente lo que lo que dice esto que estamos haciendo ahora, ¿vale? Este es uno de los problemas que tiene Linux. A esto vamos a sumar otro fenómeno, ¿vale? La imprevisibilidad bajo carga intermedia. Qué bonitas palabras, ¿no? Esto lo que quiere decir es que cuando el tráfico no es uniforme, existen pues pequeñas ráfagas, lo que se llama microburst. Cuando los flujos no se distribuyen homogéneamente en colas, el sistema lo que hace es experimentar picos de latencia. De repente tienes picos de latencia, no sabes por qué, y es porque estás teniendo micro ráfagas, ¿vale? Eso no significa que el hardware sea insuficiente, sino lo que significa es que la arquitectura no está diseñada para mantener la coherencia de ejecución en escenarios de alta frecuencia, cuando tienes esos picos. Vamos a otro ejemplo. Vamos a pensar en un enlace de 10 gigas, de 10 gigabits por segundo, transportando paquetes pequeñitos y paquetes medianos. No todos los paquetes son iguales, obviamente. El número de paquetes por segundo puede superar fácilmente varios millones en un puerto de 10 gigabits por segundo, ¿vale? Sin problemas. Cada paquete va a desencadenar una cadena de eventos internos. Y aunque cada evento individual sea rápido, como son tantos millones, van a producir efectos no deseados, ¿vale? La caché se va a llenar y se va a vaciar constantemente, las estructuras internas se crean y se destruyen, la memoria se fragmenta, el scheduler toma decisiones continuamente cuando tenemos tantísimos paquetes. En redes pequeñas o entornos donde el tráfico es, moderado, este comportamiento pasa totalmente desapercibido. En una red pequeña esto ni lo vais a notar. Pero en entornos de proveedor, en centros de datos, en entornos con tránsito significativo, ¿vale? Que haya tráfico, los borders, donde convergen múltiples peers de BGP. En fin, en todos estos puntos el problema sí que lo vais a ver de forma clara. Y lo hace normalmente aplicando la magnífica ley de Murphy cuando menos nos conviene. Así que aquí es donde nos surge la necesidad de replantear el modelo. ¿Qué vamos a hacer? Pues algo habrá que hacer. No basta con meter más núcleos, no basta con subir las frecuencias de los relojes, no basta con más memoria, no. Lo que hace falta es cambiar la forma en la que se procesa el trabajo. Y esa es la puerta de entrada a la idea del procesamiento vectorial de paquetes, que es lo que nos interesa aquí, de lo que vamos a hablar aquí. Del VPP, que el VPP en castellano significa procesamiento individual de paquetes, ¿vale? El Vector Packet Processor. Vale, vamos a ver. En lugar de tratar, esto es muy importante, esto que voy a decir, ¿vale? Esto va a ser el primer de los puntos que hay que destacar. Veréis, en lugar de tratar cada paquete como un evento aislado, que requiere atención inmediata, ¿vale? Que hace una interrupción por cada paquete, el modelo vectorial va a agrupar múltiples paquetes en un lote y los va a procesar de forma coherente. Todos a la vez. Esto reduce el número de transiciones, reduce el número de invalidaciones de caché, permite que la CPU ejecute el mismo bloque de código repetidamente sobre datos similares y se va a maximizar la posibilidad de que las instrucciones y los datos necesarios ya estén en niveles más rápidos de caché. Este enfoque, como estáis viendo, no es una cosa así reciente o que se ha improvisado. Decimos, mira, esto así.
Esto funciona exactamente igual que los conceptos que se han utilizado en sistemas de alto rendimiento y en hardware dedicado, claro. Lo que resulta innovador aquí que es su implementación completa en hardware de propósito general. Vaya, estamos pensando en hardware de propósito general, no lo he dicho hasta ahora, pero estamos pensando en mover tráfico lo más rápido posible, en reducir las colas, reducir el número de IRQs, optimizar el tráfico que pasa a través de hardware de propósito general, séase servidores, con Linux. Eso es lo que queremos, ¿vale? El VPP, el Vector Packet Processor, lo que hace es adoptar este modelo, lo que acabamos de decir, para todo, ¿vale? Cuando se inicia, se desvincula el stack del kernel, el stack tradicional del kernel, para el plano de datos, y toma el control directo de las interfaces mediante unas librerías que se llaman DPDK. En lugar de esperar interrupciones, lo que hace es ejecutar bucles de pooling en los interfaces dedicados. Ojo, antes hemos dicho, me llega un paquete, una interrupción, lo hace la CPU y sigue haciendo cosas. Ahora no hay interrupciones. Ahora es la CPU la que está preguntando, ¿vale? En lugar de esperar interrupciones, se utilizan bucles de pooling, ¿vale? En esos núcleos dedicados, esos cores que solo van a hacer eso. Esos núcleos o cores no van a compartir responsabilidades con otras tareas del sistema. No, su única función va a ser consultar las colas de las tarjetas de red, de las NIC, recolectar paquetes y procesarlos en vectores. El efecto inmediato de todo esto es que van a desaparecer las interrupciones por paquete, la CPU ya no va a ser interrumpida y con lo cual no va a tener que parar cada vez que le preguntan algo. ¿Por qué? Porque es ella quien va a preguntar activamente si tiene que hacer algo. Cuando hay tráfico suficiente, el vector se llena y el procesamiento se vuelve muy eficiente. Cuando no lo hay, pues bueno, el worker continúa consultando, gastando ciclos de pooling, pero manteniendo la coherencia de la ejecución. Vale, ahora me vais a decir, pero Eduardo, esto es altamente... no es nada eficiente, esto es altamente ineficiente. Bueno, pues la verdad es que puede parecer que lo es, y es bastante contraintuitivo gastar CPU en pooling de forma constante. Pero en sistemas diseñados para un forwarding intensivo, o sea, un router, el coste del pooling es inferior al coste de gestionar millones de interrupciones. Además, fijaros que el pooling tiene ventajas como por ejemplo que mantiene la caché caliente, y esto va a contribuir a la eficiencia global cuando el tráfico aumenta. Bueno, pues a partir de este punto, el flujo interno del paquete cambia radicalmente. En lugar de recorrer el stack tradicional del kernel, el paquete ahora entra en un pipeline, ¿vale?, de nodos dentro de VPP. Cada nodo realiza una función específica: clasificación de la capa 2, análisis de la cabecera IP, búsqueda de la tabla de forwarding, reescritura de cabeceras, aplicación de los ACLs si es que están activadas y finalmente la transmisión. Fijaros, estas son las cosas que hace, ¿vale? Estos nodos están organizados en un grafo dirigido, se llama así, ¿vale? El paquete, o más precisamente el buffer que lo representa, se mueve de nodo en nodo siguiendo ese grafo, pero no lo hace solo. Se mueve junto a otros paquetes en el mismo vector. Cada nodo recibe un conjunto de buffers y aplica la misma operación sobre todos ellos en un bucle optimizado. De momento parece todo muy complicado, pero ya veréis cómo poco a poco se va a ir aclarando todo esto. La diferencia con el modelo tradicional pues es profunda, evidentemente es profunda. Aquí lo que estamos viendo es que el control de flujo es explícito y está optimizado para la coherencia de ejecución. No depende del scheduler del sistema operativo para cada paquete. No depende de estructuras generales pensadas para millones de casos distintos. No, todos van igual, ¿vale? Este rediseño tiene implicaciones directas en el rendimiento, pero también en la previsibilidad, ¿vale? Hace el sistema más previsible. Cuando el sistema está correctamente afinado, el coste por paquete se vuelve muy estable. Bueno, o al menos relativamente estable. A medida que aumenta la carga, el número de paquetes por vector tiende a aumentar hasta un límite. Y esto va a reducir el coste marginal por paquete gracias a la reutilización de la caché. Solo cuando se alcanza la saturación real del worker, el sistema comienza a mostrar degradación.
¿vale? Solo cuando esto está a tope, ¿vale? Y esa degradación encima es más lineal y más visible que en el modelo tradicional, porque no aparece de manera errática con CPU aparentemente baja, aparece cuando los vectores alcanzan su tamaño máximo y los workers ya no pueden absorber más trabajo. Lo interesante es que este modelo no elimina la necesidad del kernel, lo que hace es separar las responsabilidades, ¿vale? El kernel, el de Linux, puede seguir gestionando los protocolos de routing, los servicios de, yo que sé, SSH, SMTP, herramientas adicionales, SNMP, en fin. El plano de datos queda en manos del motor vectorial, ¿vale? Los datos en manos del motor vectorial, del VPP. Pero todo lo demás lo lleva el kernel. El plano de datos VPP, todo lo demás kernel, ¿vale? Lo estamos separando ahí. Esta separación se va a materializar a través del Linux Control Plane, el LCP, que, bueno, actúa como puente entre ambos mundos. Este plugin lo que hace es eso. Pero antes de empezar en esta integración, tenemos que entender completamente cómo fluye un paquete dentro del motor vectorial y cómo se representan internamente sus estructuras, que es lo que os he dicho antes, que ahora vamos a ir aclarando. ¿Cómo procesa paquetes VPP por dentro? Pues ahora vamos a ver cómo procesa mensajes VPP por dentro. Si queremos entender qué es lo que está pasando dentro de VPP cuando un paquete entra por una interfaz, tenemos que abandonar esa idea mental preconcebida de paquete como objeto independiente. Y tenemos que empezar a pensar en términos de buffers y vectores. Eso es así, ¿vale? Tenemos que cambiar un poco el chip. Cuando un worker de VPP consulta la cola de recepción de la tarjeta de red mediante DPDK, las librerías, ¿vale? Lo que recibe no son interrupciones ni estructuras del kernel. Lo que recibe, ¿qué es? Son descriptores que apuntan a regiones de memoria previamente reservadas, ¿vale? Y esa memoria ha sido asignada desde las Queue Pages al arrancar el proceso. Las Queue Pages son las páginas de memoria de tamaño grande, estas que asigna Linux, ¿vale? Bueno, es una región de memoria, ¿vale? Que ha sido asignada antes. No se está pidiendo memoria al sistema operativo para cada paquete. Y eso es muy bueno, porque no se está creando una estructura nueva para cada evento, sino que se están reutilizando buffers ya preasignados. Y esto elimina uno de los mayores costes del modelo tradicional, la asignación dinámica de memoria constante. Eso tiene un coste bestial, ¿vale? Cada buffer contiene no solo los datos del paquete, sino también el espacio reservado para metadata, ¿vale? Porque esa metadata aquí es crucial. No estamos simplemente moviendo bytes, estamos moviendo contexto. Esto no tiene nada que ver con el último capítulo, ¿vale? Estamos moviendo información sobre la interfaz, los flags, clasificaciones, índices internos que permitan decisiones posteriores. En fin, estamos agregando información que luego nos va a ser útil. Cuando el worker recibe múltiples paquetes en una sola consulta de la cola, esos paquetes se van a agrupar en un vector. El tamaño máximo del típico vector son 256 elementos, ¿vale? Aunque normalmente suele ser menor dependiendo de la carga. Lo importante es que el nodo siguiente en el grafo recibe un array de buffers y no solo un buffer, ¿vale? El pipeline interno, o sea, cómo funciona, está organizado como un conjunto de nodos enlazados. Cada nodo es una función optimizada que recibe un vector de buffers y va a ir iterando sobre ellos. Y decide cuál es el siguiente nodo para cada uno. Este modelo permite que dentro del mismo vector algunos paquetes sigan un camino y otros otro camino diferente. Pero la ejecución va a seguir siendo siempre vectorizada, porque el bucle principal va a operar sobre el conjunto completo. Vamos a tomar como ejemplo un flujo de un simple forwarding IPv4, ¿vale? Un paquete de Ethernet entra por una interfaz física. El primer nodo relevante es el que tiene esa entrada de Ethernet, ¿no? Ese es el primer nodo. Ese nodo va a examinar las cabeceras de capa 2, va a verificar el EtherType, va a verificar si el paquete es IPv4, IPv6, ARP u otro protocolo, y en función de esa clasificación, cada buffer va a recibir como destino
un nodo siguiente de destino, ¿vale? Para los paquetes IPv4, el siguiente nodo suele ser el de análisis de cabecera IP. Aquí se van a validar las checksums, las sumas de comprobación, si está bien configurado, se va a examinar el TTL, se comprueba si el paquete está destinado a una dirección local o si debe reenviarse. Todo esto va a ocurrir dentro del bucle sobre el vector. La CPU va a ejecutar la misma secuencia de instrucciones repetidamente sobre buffers consecutivos. Y esta repetición favorece la predicción de saltos y la reutilización de instrumentos en caché. Después viene uno de los nodos más interesantes desde el punto de vista del rendimiento, ¿vale? Que es el nodo de la búsqueda de la tabla de forwarding. Este nodo se le conoce como IP4 Lookup, ¿vale? Bueno, pues este nodo toma la dirección de destino de cada paquete y realiza una búsqueda en la FIP correspondiente, en el VRF que toque, ¿vale? El que esté activo. Internamente esa FIP está organizada para maximizar la eficiencia y se van a utilizar estructuras como tripletes optimizados o tablas hash dependiendo de la implementación del tipo de ruta, ¿vale? Vamos a buscarlo con la estructura más rápida. Lo importante aquí no es solo la estructura de datos, que ya es importante, ¿vale? Sino el hecho de que múltiples búsquedas se realizan de forma consecutiva dentro del mismo bucle. De forma que la probabilidad de que partes relevantes de la tabla estén ya en caché, pues aumenta. Además, si existen múltiples paquetes con destinos similares o dentro de los prefijos cercanos, la localidad de referencia mejora todavía más la eficiencia. Y una vez determinada la ruta y el siguiente salto, el buffer se actualiza con la información necesaria para la reescritura de la cabecera. El nodo de reescritura Ethernet o IP, además, va a ajustar las cabeceras según corresponda. Va a decrecer el TTL, va a recalcular la checksum y, si es necesario, va a preparar el paquete para la retransmisión. Y finalmente, los buffers se agrupan por interfaz de salida y se envían a los nodos de transmisión correspondientes. Allí, las librerías de PDK se van a encargar de colocar los descriptores de la cola de transmisión de la NIC nuevamente en lotes. Y este flujo completo ocurre sin que el kernel tenga que intervenir en el plano de datos. No hay creación de socket buffers, no hay interacción con la pila IP del kernel, no hay llamadas a funciones genéricas pensadas pues para todas estas cosas, ¿no? Es una forma de trabajar diseñada exclusivamente para un forwarding eficiente. Solo hace eso, ¿vale? Y esto, pues claro, nos va a plantear una pregunta que seguro que ya está en vuestras mentes. ¿Qué ocurre con los paquetes que no son simplemente tránsito? O sea, que no son simplemente un forwarding. ¿Qué ocurre con el tráfico destinado a la propia máquina? Como por ejemplo las sesiones BGP, las vecindades del SPF, ICMP de gestión o SSH, ¿vale? Aquí va a entrar un concepto que vamos a llamarlo punting y el papel del Linux Control Plane. Cuando un paquete llega y su dirección de destino coincide con la dirección configurada localmente en una interfaz asociada a LCP, no se va a enviar directamente. En su lugar se hace el punting, se puntea, ¿vale? Hacia la interfaz tab o tun, ¿vale? El túnel asociada en el namespace correspondiente del kernel. Este paquete, con su cabecera de capa 2 intacta, si así se está configurado, va a aparecer en el espacio del kernel como si hubiera llegado por una interfaz virtual. El kernel, entonces, pues lo puede procesar con normalidad. BIRT o FRR pueden recibirlo, establecer sesiones BGP, intercambiar rutas. El panel de control vive en el kernel, pero el tránsito masivo no pasa por él, ¿vale? Datos lo hace VPP y el plano de control al kernel, ¿vale? Este modelo híbrido, en el que cada uno hace una cosa, permite combinar la madurez del stack de control del kernel con la eficiencia del dataplane vectorial de VPP, pero exige una sincronización constante entre ambos mundos. El Linux Control Plane, el plugin del LCP, se encarga de crear pares de interfaces que son los Linux Interface Pairs. Cada interfaz física o lógica en VPP puede tener su contraparte en el namespace de Linux.
Los cambios de estado, direcciones, MTU y todos estos atributos deben mantenerse coherentes en los dos lados. Aquí es donde está el Listener Netlink, ¿vale? Y donde juega pues su papel fundamental. Cuando un operador añade una dirección IP a una interfaz en el namespace del kernel, el evento se va a ver como un mensaje Netlink. El plugin LinuxNL, ¿vale? El de Netlink, lo va a capturar y va a traducir esa acción en la creación o actuación correspondiente a la configuración interna de VPP. De igual manera, si se elimina una dirección o se modifica el estado administrativo de una interfaz, la acción se va a ver reflejada en el dataplane. Es decir, en el kernel de Linux y en VPP tenemos que tener las interfaces duplicadas. Y necesitamos que estén sincronizadas, ¿vale? La sincronización además no es trivial, ¿vale? En entornos con miles de rutas dinámicas, como sería un border de BGP, un full routing, pueden generarse auténticas avalanchas de mensajes Netlink durante las reconvergencias. Si el listener no está correspondientemente configurado, o sea, si no está bien dimensionado, o si los buffers del socket son insuficientes, pues puede perder eventos. Por eso, en despliegues serios, se ajustan tamaños de buffers y parámetros de batch para garantizar que el procesamiento de eventos no va a interferir con el forwarding. Bueno, vamos a volver al flujo de mensajes. Aquí es interesante observar cómo el modelo vectorial permite medir de forma muy precisa el coste de cada nodo. VPP mantiene contadores de llamadas, vectores procesados y ciclos consumidos por cada nodo y cada worker. Si un nodo empieza a consumir más ciclos por paquete de lo esperado, se puede detectar. Por ejemplo, vamos a suponer que activamos una CL compleja, ¿vale? Un access list que tenga muchas cosas, ¿vale? Es posible observar cómo el nodo correspondiente va a incrementar su consumo de ciclos. Si se añade encapsulación VXLAN, por ejemplo, el coste de nodos de encapsulación se refleja inmediatamente en las métricas. Esta visibilidad tan sumamente granular va a permitir tomar decisiones informadas sobre qué factores, qué características activar y cómo dimensionar esa infraestructura. La eficiencia de VPP no se limita al forwarding básico, se extiende en escenarios complejos. Por ejemplo, NAT. NAT implica el mantenimiento de tablas de estado y manipulación de cabeceras, esto ya lo sabéis. En el modelo tradicional, NAT puede ser especialmente costoso bajo altas tasas de paquetes pequeños, ¿vale? En VPP, aunque también tiene coste, el procesamiento vectorial va a mitigar el impacto de agrupar operaciones similares. Otro aspecto crítico es la afinidad de cola y la distribución de flujos. Las tarjetas de red modernas soportan muchísimas colas de recepción y transmisión, que pueden redistribuir tráfico en función de hashes sobre cabeceras. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta, ¿vale? Configurar correctamente eso y asociar cada cola a un worker específico es esencial para evitar desequilibrios. Si un flujo de alto volumen cae siempre en la misma cola y esta cola está asociada a un único worker, ese worker puede saturarse mientras otros permanecen ociosos. De la misma manera que en el modelo tradicional, las interrupciones se pueden asignar a una única cola y esa cola simplemente a un único interfaz y a un único core, ¿vale? Bueno, en VPP esa distribución se puede ajustar y se puede ver de una forma muy clara. Si un worker muestra vectores por llamadas cercanos a 256, que acordaros que era el máximo, que lo hemos dicho al principio, mientras otros muestran valores bajos, eso significa que hay un desequilibrio, evidentemente. La solución puede pasar por reconfigurarlo o ajustar colas o redistribuir tráfico. Este nivel de control no va a eliminar la complejidad, pero lo va a hacer explícita y gestionable. No dependes de unas heurísticas ocultas del scheduler del kernel. Vas a trabajar sobre asignaciones explícitas. A medida que vamos a profundizar, o que profundizamos en este modelo, tenemos que destacar, que subrayar, que VPP no es una solución milagrosa que elimina todos los problemas de red. No, para nada. Requiere disciplina. Requiere entender hardware.
requiere diseñar servidores con atención a NUMA, requiere aislar cores, desactivar estados de energía que introducen latencias impredecibles y dimensionar las huge spaces adecuadamente. Recordad, las páginas del kernel, las asignaciones de memoria del kernel, ¿vale? Pero cuando se implementa bien, con rigor, nos va a ofrecer un comportamiento que muchos operadores van a describir como estable, magnífico, sorprendente. Vamos, la felicidad plena, ¿vale? La latencia va a dejar de tener picos inexplicables, el jitter se va a reducir y la capacidad máxima se va a aproximar más a lo teóricamente calculable. Y eso, pues claro, cambia la forma en la que se planifica el crecimiento. En lugar de sobredimensionar por miedo a comportamientos erráticos, se puede dimensionar en función de ciclos por paquete y mezclas de tráfico. Se puede calcular cuántos millones de paquetes por segundo puede manejar el servidor concreto con determinadas características activadas. Es decir, podemos hacerlo mucho mejor, podemos calcularlo, ¿vale? Y esta aproximación cuantitativa no va a sustituir nunca la experiencia, pero va a contemplarla con datos sólidos, ¿vale? Bueno, pues fijaros lo que acabamos de decir y vamos a empezar ahora a hablar sobre el routing dinámico y cómo sincronizamos con LCP. Routing dinámico y sincronización con Linux Control Plane. Ahora vamos a ver cómo funciona la integración con protocolos de routing de caminamientos reales. Vamos a ver cómo BGP y OSPF interactúan con el LCP, con el Linux Control Plane, y cómo se maneja la reconvergencia masiva y qué ocurre cuando el RIP del kernel, el Routing Information Base, y la Forwarding Information Base, la FIB de VPP, deben mantenerse sincronizados en entornos de mucho tráfico, ¿vale? Veréis, cuando se habla de routing dinámico en entornos de alto rendimiento, hay un punto en el que la conversación deja de ser teórica y se convierte en práctica, ¿vale? Tenemos que ver en la práctica realmente eso, cómo funciona. No basta con que el plano de datos pueda mover 150 millones de paquetes por segundo si el plano de control, el control plane, no puede mantener coherencia bajo esa presión. Porque en producción el forwarding y el routing, pues por desgracia no son mundos aislados, ¿vale? Están entrelazados por eventos constantes, ¿vale? Sesiones que suben y bajan, rutas que se anuncian y se retiran, vecinos que cambian de estados, fallos físicos, reconvergencias, en fin, millones de cosas. Aquí es donde el modelo híbrido de VPP con LCP demuestra si es elegante o si es frágil, ¿vale? Cuando tenemos que sincronizarlo todo. Vamos a imaginar un escenario típico de un proveedor de tránsito, ¿vale? Un router de border mantiene sesiones BGP pues con varios peers y posiblemente recibe la tabla completa de internet, que bueno, la tabla completa de internet ya sabéis que es un millón de prefijos, ¿vale? Y luego tenemos además tablas de IPv4 y de IPv6, o sea, tenemos un poquito de todo, ¿no? Y cada vez que un peer se reinicia o se produce una reconvergencia global, pues se pueden generar miles o decenas de miles de actualizaciones en cuestiones de segundos, ¿vale? En unos segundos llegan actualizaciones a mansalva. Vale, en un sistema tradicional basado exclusivamente en kernel, el demonio de BGP va a escribir rutas directamente en la RIP del kernel mediante netlink, es como va a funcionar, y el kernel va a actualizar su FIB interna. El forwarding se realiza utilizando las estructuras internas del propio kernel, todo lo hace el kernel. Todo en el mismo espacio de ejecución, con sus propias limitaciones, pero claro, no se tiene que sincronizar con nada externa. Vale, pues en el modelo de VPP con LCP, la dinámica cambia. BIRT o FRR se van a ejecutar en el namespace del data plane del kernel y van a instalar las rutas en el RIP del kernel, como siempre. Y el plugin de Linux NL, ¿vale? Va a escuchar los mensajes netlink generados por esos cambios y los va a traducir
en actualizaciones de la FIB interna de VPP, ¿vale? El FIB del kernel no es lo que reenvía tráfico. La que reenvía es la del VPP. Pero el kernel sigue siendo el punto de autoridad para el plano de control, para el control plane. Este modelo tiene ventajas claras. No es necesario reescribir un stack de routing completo dentro de VPP. Se aprovecha pues la madurez de BIRT o de FRR, que estos softwares llevan funcionando toda la vida, con un soporte más que probado de BGP, OSPF, BCD y bueno, y múltiples extensiones. Sin embargo, la sincronización es compleja y debe de ser muy robusta. Vamos a ver, durante una reconvergencia masiva pueden generarse miles de mensajes Netlink en un intervalo corto, ya lo hemos dicho antes. Si el listener no los procesa con suficiente rapidez, el buffer del SOC puede llenarse. El kernel, por diseño, no garantiza almacenamiento ilimitado de eventos, ¿vale? Esto tenerlo bien grabado. Si el buffer se desborda, los mensajes se pierden. Y si los mensajes se pierden, la FIB de VPP pues va a quedar desincronizada respecto a la RIP del kernel. ¿Cómo mitigamos este riesgo? Pues para mitigar este riesgo hay que dimensionar adecuadamente los buffers de recepción y envío del socket Netlink. A veces elevándolo a decenas de megabytes, ¿vale? Además, el procesamiento interno del plugin se realiza en modo batch para evitar bloquear el data plane. Y los mensajes se van a colocar en una cola interna y se van a procesar por lotes controlados, reduciendo el impacto de los workers. Este diseño es muy delicado, ¿vale? De hecho, ha llevado años, ¿vale? Es muy delicado. No debe interferir con el forwarding de alta velocidad, ¿vale? El data plane no puede detenerse mientras el control plane, o sea, el panel de datos no puede detenerse mientras el panel de control procesa una avalancha de rutas. Por eso la separación de cores es tan importante. El plano de control suele ejecutarse en varios cores distintos a los dedicados al plano de datos. ¿Vale? Vosotros fijaros también, por ejemplo, vamos a volver otra vez al ejemplo MikroTik. MikroTik con versión 6, que muchos de los que estáis aquí lo habéis utilizado. ¿Qué pasaba cuando había una actualización masiva de BGP? Bueno, pues el plano de control de BGP se ejecutaba en un único core. De forma que tú estabas haciendo forwarding, ¿vale? Y eso no estaba sincronizado con las tablas de BGP, porque eso todavía no se había actualizado. Y eso era el mayor de los problemas de MikroTik con BGP. Nosotros dejamos de utilizar MikroTik por eso. Solo y exclusivamente por eso. Pero bueno, vamos a volver al tema. Imaginad un servidor con, con 8 cores físicos, por ejemplo. Podría reservarse 1 o 2 para el sistema operativo y el plano de control, mientras que los demás se van a asignar exclusivamente a workers de VPP. Esto va a hacer que la carga de routing dinámico no degrade el forwarding. Pero claro, esto exige planificación. Esto no funciona solo. Alguien tiene que decir tantos cores para plano de control, tantos cores para plano de datos. En escenarios donde se utiliza OSPF v3, el OSPF de IP versión 6, con interfaces unnumbered, ¿vale? Con loopbacks, el modelo puede volverse aún más interesante. En arquitecturas modernas de Backbone es frecuente utilizar direcciones de loopback como identificadores y no asignar a direcciones únicas de cada enlace físico. En estos casos, la resolución del next hop requiere que el router responda a solicitudes de ARP o ND, ¿vale? Incluso cuando la dirección no pertenece directamente a la subred del enlace. VPP tuvo que adaptarse para soportar estos casos porque no estaban pensados desde un inicio, permitiendo que el plano de datos responda adecuadamente a consultas de ARP para direcciones asociadas a loopbacks. Este tipo de detalle ilustra algo importante.
el modelo no es simplemente teórico, ¿vale? Esto que estamos hablando, esto que os estoy mostrando, sino que se ha adaptado a las necesidades reales de los proveedores que operan en redes complejas. Ahora vamos a pensar un caso extremo, ¿vale? Para ilustrar esto ya a lo bestia. Un peer de BGP cae y se retiran, pues no sé, cientos de miles de rutas. BIRT o FRR van a generar una cascada, una avalancha de mensajes Netlink. El plugin Linux-NL los va a capturar y va a empezar a eliminar entradas de la feed de VPP. Mientras tanto, el data plane sigue reenviando tráfico para rutas aún válidas. El proceso debe de ser consistente. No puede dejar rutas huérfanas. No puede eliminar rutas antes de tiempo ni mantener rutas obsoletas. Este proceso es inherentemente asíncrono. Hay una ventaja temporal entre la actualización en el read del kernel y su reflejo en la feed de VPP. Esa ventana es muy pequeña, ¿vale? Pero existe. En la práctica, la latencia de sincronización es suficientemente baja como para no afectar al tráfico de manera perceptible, pero el operador debe de ser consciente de su existencia. A ver, esto no es como lo que pasaba en MikroTik, que podías tener eso desajustado durante 20 minutos, 30 minutos. Aquí estamos hablando de periodos muy cortitos, pero puede pasar, ¿vale? En este modelo híbrido también se introduce una pregunta conceptual que es muy interesante, ¿vale? ¿Quién es la fuente de la verdad? ¿Quién es el que realmente... el source of truth, que se dice, el que tiene la realidad? En VPP, LFP, la fuente de verdad para rutas dinámicas es el kernel. El VPP va a actuar como motor de ejecución de esas rutas, pero simplificando la gestión. Pero claro, esto va a obligar a garantizar que la comunicación entre ambos sea fiable. En VPP, ya sabéis, el source of truth es el kernel, el de las rutas, ¿vale? Porque es el plano de control, ¿vale? Si el plugin se detiene o falla, el LCP para, el forwarding puede continuar con la FIP existente, pero no se van a reflejar cambios futuros. Por eso es crucial monitorizar la salud del plugin y del socket de Netlink. En despliegues serios se van a implementar alertas específicas para detectar errores en el listening o en la cola interna. Es que claro, si se nos cae, puede ser que uno vaya por un lado y otro vaya por otro, y eso no puede ser. Vamos a pasar ahora a otro escenario, otra posibilidad, ¿vale? La saturación parcial de un worker. Imagina un servidor que maneja múltiples interfaces de 10 GB y distribuye tráfico entre varios workers. En un momento dado, uno de los workers empieza a recibir más tráfico debido a un desequilibrio en cómo se distribuye o a la concentración de flujos en una cola específica, y ese worker va a alcanzar vectores por llamadas cercanos a los famosos 256, mientras otros permanecen en valores de 30 o 40. Desde el punto de vista global, el servidor puede parecer al 50% de capacidad, pero ese worker concreto está saturado. En VPP, esta situación se puede observar claramente mediante métricas de vectores por llamada y ciclos de paquete. Este operador puede decidir redistribuir las colas, ajustar la configuración de la NIC o incluso reconfigurar el mapeo de los workers. En un modelo tradicional esta visibilidad sería muchísimo más limitada. Otro fenómeno relevante es el de microburst, las microráfagas. Un microburst es una ráfaga muy corta de tráfico a alta velocidad que puede saturar temporalmente buffers aunque la media sea baja. En sistemas basados en interrupciones, estos picos pueden generar colas internas impredecibles y latencias elevadas. En VPP, sin embargo, el pooling continuo y el procesamiento por lotes pueden absorber mejor estos picos siempre que el hardware y la configuración estén alineados, ¿vale? No obstante, si el microburst supera la capacidad de los buffers de la NIC o de los pools de los buffers de VPP, se van a producir drops, se va a descartar tráfico. Y la diferencia es que estos descartes pueden medirse con precisión y atribuirse a nodos concretos. Y todo esto que os estoy contando nos va a llevar a un punto estratégico. VPP no sustituye al hardware especializado en todos los casos.
Los ASICs dedicados siguen ofreciendo capacidades extraordinarias en términos de latencia mínima y consumo energético por bit, pero el margen se está reduciendo, el margen de diferencia. Cuando un servidor estándar puede mover cientos de gigabits con estabilidad y coste razonable, el argumento económico cambia. Además, el software ofrece otra flexibilidad. Añadir una característica no implica cambiar un chip físico. Actualizar una política no requiere reemplazar un hardware. El ciclo de innovación es mucho más rápido, porque podemos seguir con lo mismo que tenemos. Sin embargo, la flexibilidad sin disciplina pues puede ser peligroso, evidentemente. La facilidad de activar plugins y features, ¿vale?, puede llevar a configuraciones innecesariamente complejas. Cada nodo adicional en el pipeline añade costes de ciclos. Por eso es muy importante la monitorización y comprensión profunda de todo el ciclo. Es esencial, ¿vale?, conocer los ciclos. Cuando digo ciclos, no lo he dicho hasta ahora, pero estoy refiriéndome a ciclos de CPU, ¿vale?, a esos ciclos, ¿vale? Ahora vamos a ver un poquito más la microarquitectura de CPU, en cómo los niveles de caché influyen en el rendimiento vectorial y por qué el alineamiento NUMA puede marcar, pues eso, diferencias significativas en despliegues de múltiples sockets. Para comprender por qué el modelo vectorial funciona tan bien en determinados escenarios, es imprescindible descender al nivel más bajo y hablar de CPU como objeto físico. Porque al final todo esto no es magia de software, es una conversación entre el código y el silicio, ¿vale?, entre la CPU y el software. Una CPU moderna no es simplemente un reloj que ejecuta instrucciones una tras otra. Eso pasó hace muchos años. Internamente es una máquina bastante compleja, con múltiples niveles de caché, colas de ejecución, unidades de predicción de saltos, pipelines profundos y ejecuciones pues fuera de orden. Cuando uno de estos mecanismos existe para mitigar la realidad incómoda, acceder a la memoria principal es extremadamente lento en comparación con la memoria a la que la CPU puede ejecutar instrucciones. Un acceso a memoria RAM puede costar del orden de cientos de ciclos. Memoria RAM, además de cara lenta. Un acceso a caché de L1 puede costar apenas unos pocos ciclos. La diferencia es abismal, de cientos a 3, vamos a poner. Si un algoritmo obliga a la CPU a salir constantemente a la memoria principal, el rendimiento va a caer en picado independientemente de la frecuencia nominal del procesador. Da igual que el procesador sea más rápido o que sea más lento, ¿vale? Y el modelo tradicional del stack de red de kernel no fue diseñado para maximizar la localidad de referencia, es decir, que la memoria que tú vayas a utilizar sea la cercana, ¿vale? Fue diseñado para ser flexible y genérico. Cada paquete puede implicar acceso a estructuras dispersas en memoria, asignaciones dinámicas, actualizaciones de contadores en diferentes regiones de memoria compartida. Bajo carga ligera no es crítico, bajo carga masiva un fallo de caché ya empieza a importar. VPP, en cambio, intenta deliberadamente mantener datos y código lo más calientes posible en caché, todo cerca. Cuando un worker procesa un vector de buffers, ejecuta el mismo bloque de código sobre los datos que suelen estar almacenados en regiones contiguas de memoria. Así que la probabilidad de que el código del nodo esté ya en caché L1 es más alta, porque se acaba de ejecutar para el buffer anterior. La probabilidad de que parte de la estructura del FIF esté en L2 o L3 también aumenta cuando múltiples paquetes comparten prefijos similares. Además, la ejecución repetitiva pues favorece la predicción de saltos. Los procesadores modernos predicen qué rama de un condicional se tomará. Si el patrón es consistente, la predicción es correcta y el pipeline no se vacía. Si el patrón es errático, la predicción falla y la CPU pierde ciclos recuperando el estado. En un vector donde la mayoría de los paquetes siguen el mismo camino lógico, la predicción se vuelve muy precisa. Otro elemento crucial es la gestión del TLB. El TLB es el Translation Logfile Buffer, ¿vale? Este pequeño componente va a almacenar las traducciones recientes de direcciones virtuales a físicas. Cuando se utilizan espacios de memoria reservados para los pools de los buffers, se reduce el número de entradas necesarias en la TLB.
En lugar de necesitar miles de entradas para cubrir memoria fragmentada en páginas de 4K, se utilizan páginas de 2 megas, las Huge Pages, ¿vale? Eso que hemos estado repitiendo constantemente. O incluso de 1 giga, ¿vale? Pero bueno. Esto, ¿qué va a hacer? Pues va a reducir la probabilidad de fallos de TLB bajo carga intensa. Este detalle es muy relevante cuando hablamos de decenas de millones de paquetes por segundo. Un fallo de TLB va a implicar que la CPU tenga que consultar estructuras adicionales para traducir una dirección, y eso va a añadir latencia. Minimizar esos fallos contribuye directamente a estabilizar el rendimiento. La arquitectura NUMA añade otra capa de complejidad, ¿vale? En servidores con múltiples sockets, cada socket tiene su propia memoria asignada. Acceder a memoria local es más rápido que acceder a memoria del otro socket. Siempre, cuanto más local, más rápida. Si un worker está ejecutándose en un core asociado a un socket, pero sus buffers están en memoria asignada a otros sockets, el coste de acceso va a aumentar. Por eso en despliegues serios de VPP se presta mucho cuidado y mucha atención al alineamiento NUMA, ¿vale? Los workers se asignan a cores dentro del mismo socket y los Huge Pages se reservan preferentemente en la memoria local de ese socket. Las colas de la NIC también suelen estar asociadas a cores dentro del mismo dominio NUMA. Si esta afinidad no se respeta, el rendimiento puede degradarse de forma significativa, incluso si el hardware en teoría es potente, Ojo. Esto es un recordatorio de que el rendimiento no es solo cuestión de software, es cuestión de arquitectura completa, lo que llevamos diciendo todo el día, lo que se basa VPP, en tener una arquitectura completa. Vamos a suponer un servidor con 2 sockets, cada uno de ellos con 8 cores físicos. Se designa asignar 6 cores por socket al data plane y reservar 2 por socket para el sistema operativo y el control plane, ¿vale? Las Huge Pages se reservan en ambos nodos NUMA. Las colas de recepción de las NIC se distribuyen equitativamente y cada cola se asocia a un worker específico del mismo socket. Bajo carga alta, cada worker procesa vectores de tamaño medio de 120 paquetes. El coste medio por paquete en el nodo IP4 lookup es de 140 ciclos. La encapsulación VXLAN añade otros 60 ciclos. El total del paquete pues puede rondar los 300 ciclos en el pipeline completo. Si cada core corre a 2,5 GHz, esto implica 2.500 millones de ciclos por segundo disponibles en el core. Dividiendo 2.500 millones entre 300 ciclos por paquete, obtendremos aproximadamente 8,3 millones de paquetes por segundo por core. Multiplicado por 12 cores dedicados al data plane, se alcanza una capacidad teórica de casi 100 millones de paquetes por segundo. Este cálculo no es perfecto, ¿vale? Porque hay un overhead importante adicional y no todos los nodos tienen coste constante. Pero sirve para ilustrar cómo se puede estimar la capacidad con razonable precisión. Este tipo de análisis cambia la conversación con dirección. En lugar de hablar de más o menos potente, se puede hablar de ciclos disponibles frente a ciclos consumidos. Es una conversación cuantitativa, que siempre es mucho más interesante. Ahora bien, no todo es forwarding puro. Cuando se activan características como ACLs extensas, NAND masivo o cifrado IPsec, el coste por paquete pues aumenta. El operador puede observar en las métricas cómo el nodo correspondiente incrementa su consumo de ciclos. Si se observa que el coste total se aproxima al límite disponible, se puede decidir distribuir la carga en más servidores o activar aceleración hardware. Hablando de aceleración hardware, algunas tarjetas modernas permiten offloading parcial de funciones como clasificación de flujos o aplicación de reglas simples. En combinación con VPP, esto puede reducir la carga en determinados nodos del pipeline. Sin embargo, el operador debe de evaluar cuidadosamente el equilibrio entre complejidad y beneficio. Otro aspecto interesante es la relación entre tamaño de paquete y eficiencia. El número de paquetes por segundo no es lo que más presiona la CPU, no necesariamente el volumen de bits por segundo. Un flujo de 100 gigabits por segundo compuesto por paquetes grandes
puede ser relativamente manejable en términos de paquetes por segundo, mientras que 10 gigabits por segundo en paquetes pequeños suelen ser mucho más exigentes. De hecho, los que llevéis trabajando más tiempo con esto, siempre que miráis un router, miráis cuánto es capaz de transmitir, de hacer forwarding y con qué tamaño de paquete, ¿vale? No es lo mismo paquetes de 64 bytes que paquetes de 1500, ¿vale? Evidentemente. Bueno, en pruebas de laboratorio se observa frecuentemente que un sistema puede manejar tasas muy altas de gigabits por segundo con paquetes grandes, pero claro, lo que acabo de decir, cuando se acerca al límite, cuando el tamaño del paquete disminuye, pues se acerca al límite mucho más rápido. Esto es coherente con el modelo de ciclos por paquete. El coste fijo por paquete se distribuye entre menos bits cuando el paquete es más pequeño. El modelo vectorial aquí ayuda, pero no elimina completamente esta realidad. Siempre habrá un coste base por paquete. La clave es minimizarlo y hacerlo predecible. Vamos a volver al LCP, al Linux Control Plane, desde esta perspectiva de microarquitectura. El Control Plane, el panel de control, no necesita el mismo rendimiento por paquete que el plano de datos. Los mensajes de BGP, los hellos de OSPF, los keep alive, estos representan una fracción mínima del volumen total del tráfico en un router de tránsito. Por eso es razonable que estos paquetes sean punteados hacia el kernel. El coste adicional es tan insignificante comparado con el beneficio de mantener el panel de control en un entorno cómodo y maduro, ¿vale? Estos paquetes siempre al kernel. Sin embargo, es crucial que el tráfico punteado no interfiera con el plano de datos. Por eso el plugin del LCP inserta nodos específicos en el pipeline que identifican paquetes destinados a las direcciones locales y los redirigen a la interfaz tab correspondiente. Estos nodos deben ser eficientes y no introducir latencias innecesarias en el camino de tránsito, que es lo que os he venido a decir antes, cuando la dirección es local, que cómo se transfiere al kernel. El diseño es elegante porque mantiene ambos mundos separados, pero sincronizados. El plano de datos es un motor de forwarding muy optimizado y el plano de control es el conjunto de procesos adicionales del kernel que gestionan estados y protocolos. Según vamos avanzando en el audio, vamos a ir explorando escenarios de fallos reales en producción y cómo el modelo de VPP-LCP va a responder a situaciones como pérdidas de enlace físico, reconvergencia rápida mediante BFD y recuperación tras fallos parciales. Hay un momento en la vida de cualquier red de producción que define si la arquitectura fue bien pensada o si funcionaba en condiciones normales. Ese momento es el fallo. No el fallo teórico de laboratorio, sino el fallo real. Un transceiver que empieza a generar errores intermitentes, una fibra que se degrada por temperatura, un switch de agregación que se reinicia inesperadamente, o tal vez un peer de BGP que desaparece durante unos segundos. En arquitecturas tradicionales basadas únicamente en el kernel, el impacto de esos eventos se mezcla con el comportamiento del stack completo. El mismo sistema que está reenviando millones de paquetes por segundo es el que debe de procesar las interrupciones, actualizar rutas, calcular tablas, notificar a protocolos, reprogramar estructuras internas. En fin, bajo condiciones normales todo eso es manejable, pero bajo condiciones de estrés la interacción puede volverse pues impredecible. Con VPP y el LCP, el Linux Control Plane, la separación de responsabilidades entre el plano de control y el plano de datos introduce una ventaja clara, ¿vale? El plano de datos continúa operando como un motor independiente. Si un enlace cae, el evento de cambio de estado se refleja en el namespace del data plane a través del plugin de LCP, ¿vale? El kernel detecta el cambio, BIRD o FRR reaccionan, recalculan rutas y generan nuevos anuncios. El plugin de Netlink lo que va a hacer es sincronizar las nuevas rutas hacia la FIB del VPP. Mientras tanto, los workers del data plane siguen procesando tráfico en las rutas que aún permanecen válidas. La clave es que la lógica de forwarding no depende directamente de las estructuras internas del kernel. La FIB en VPP es una estructura propia, muy optimizada, eso sí.
y la actualización de rutas implica insertar o eliminar entradas en esa estructura, pero no reconstruir el stack completo. Vamos a imaginar un escenario completo, ¿vale? Un router VPP está participando en OSPF-V3 en varios enlaces y mantiene sesiones BGP con múltiples vecinos, ¿vale? Una cosa ya BGP para arriba, OSPF para abajo, vale. De repente uno de los enlaces físicos pierde señal. La NIC detecta la caída y genera un evento de link down. El plugin del LCP replica ese estado hacia el namespace del dataplane, ¿vale? Se sincroniza. El kernel marca la interfaz como down. El OSPF detecta la pérdida del vecino y recalcula la topología. BIRT va a actualizar también la tabla de rutas y el Netlink va a recoger esa modificación y la va a aplicar en el feed del VPP. Siempre es igual, ¿vale? Siempre. El tiempo total va a depender de los timers configurados. En OSPF ya sabéis que los timers son unos, en BGP son otros. Depende del protocolo, ¿verdad? Pero el data plane en sí no se va a bloquear. No hay una tormenta de interrupciones que colapse el sistema. El router va a seguir reenviando tráfico, ¿vale? La parte que reenvía paquetes va a seguir operando con las rutas vigentes hasta que se actualice la tabla. A lo mejor se suicida algún paquete se pierde, pero se va a seguir haciendo forwarding. Si además utilizas BCD para la detección rápida de fallos, la reacción puede ser del orden de milisegundos, ¿vale? BCD corre en el plano de control, pero su impacto sobre el plano de datos es mínimo. Cuando BCD detecta un vecino inalcanzable, la actualización se propaga a través del Netlink y la FIP se ajusta, punto, no tiene más. Lo interesante aquí, ¿qué es? Es que esta arquitectura permite medir con precisión el coste de la convergencia. A través de métricas de nodos y vectores se puede observar si durante el evento hubo incremento de la latencia o pérdida de paquetes. En muchas implementaciones la reconvergencia es prácticamente transparente al tráfico en curso. Otro escenario crítico es el reinicio del proceso VPP. En routers tradicionales, reiniciar el proceso de forwarding pues puede implicar una interrupción completa del tráfico. En entornos diseñados con automatización adecuada, VPP puede reiniciarse y reprogramarse rápidamente desde su configuración declarativa mediante VPP CFG o scripts equivalentes, ¿vale? Lo que tenéis ahí. No es un brain memory persistente, pero con herramientas apropiadas la rehidratación del data plane es rápida. A ver, en entornos de alta disponibilidad se puede incluso diseñar una redundancia activa-activa o activa-pasiva pues con protocolos como VRRP, por ejemplo, en el plano de control, mediante que en el data plane vamos a manejar el forwarding efectivo. Vamos a hablar ahora de NAT, que es uno de los casos más exigentes en términos de estado. La traducción de direcciones implica mantener tablas de sesiones activas. Cada nueva conexión requiere asignación de recursos. Cada paquete debe buscar su entrada correspondiente a la tabla. Vale. En el kernel, la implementación del NAT está optimizada, pero comparte recursos con el resto del sistema. En VPP, el plugin del NAT opera dentro del pipeline vectorial. Las búsquedas pueden beneficiarse de estructuras hash diseñadas específicamente para el alto rendimiento y acceso a lo que se llama la caché friendly. Sin embargo, el coste por paquete va a aumentar en comparación con forwarding puro. Cada consulta de la tabla puede, va a llevar a actualizar el contador, va a añadir ciclos. Por eso es tan importante medir y entender el impacto de habilitar NAT a gran escala. Con métricas adecuadas se puede observar el incremento en ciclos por paquete en los nodos correspondientes. Un ejemplo práctico, venga, otro. Vamos a pensar en un proveedor que ofrece CGNAT para miles de clientes. El tráfico agregado puede alcanzar decenas de millones de paquetes por segundo. El operador puede calcular cuántos ciclos consume el nodo de NAT por paquete. Si el consumo promedio es de 200 ciclos adicionales, puede estimar que la capacidad máxima por core y con eso puede dimensionar el número de workers necesarios. Usando exactamente la misma lógica, vamos a aplicarla a encapsulaciones como VXLAN o Genève. Cada encapsulación va a implicar la construcción de cabeceras adicionales,
y va a haber cálculos de checksum también, ¿no? Aunque el coste no es prohibitivo, pues bueno, se va a acumular bajo altas tasas de paquetes por segundo. Aquí es donde la observabilidad detallada marca la diferencia. Con un exporter de Prometheus adecuado se puede visualizar no solo el tráfico total, sino el coste por nodo. Si un nodo específico empieza a consumir más ciclos de lo habitual, puede implicar un patrón de tráfico diferente o incluso un ataque. Vamos a hablar de ataques. A ver, un ataque de pequeños paquetes UDP puede presionar el plano de datos de forma significativa. Incluso si el ancho de banda no es enorme, el número de paquetes por segundo puede dispararse. En este contexto, el modelo vectorial sigue siendo eficiente, pero el coste fijo por paquete se va a volver dominante aquí. Con ACLs en VPP es posible aplicar filtros a alta velocidad. Las listas de control se complican en estructuras internas que permiten la evolución rápida. Sin embargo, reglas excesivamente complejas o mal diseñadas pueden aumentar el coste por paquete. ¿Vale? Entonces, pues aquí tenemos esto, ¿no? En producción, algunos operadores van a utilizar hardware especializado para acelerar ciertas funciones, pero en muchos casos el equilibrio entre flexibilidad y rendimiento va a favorecer la implementación software bien optimizada como VPP. Vale, ya veis, ataques, paquetes en ACLs, tenemos que evaluar qué es lo que queremos en cada caso. Vamos a volver al entorno del laboratorio, porque no todo es producción, ¿vale? Vamos a hablar de nuestro amigo ContainerLab, esa maravillosa herramienta de Nokia, ¿verdad? ContainerLab nos permite desplegar múltiples nodos VPP conectados entre sí y a otros routers virtuales como SR Linux, CEOS o FRR. Venga. Esto va a facilitar pues, que podamos experimentar con topologías más complejas, Leaf and Spine, topologías WAN, escenario de peering, lo que queramos, ¿vale? El hecho de que VPP pueda correr en un contenedor con un namespace data plane separado significa la integración. El bootstrap inicial, que puede generar automáticamente las interfaces tab necesarias y asociadas a VEs creadas por ContainerLab, ¿vale? Podemos utilizar en ContainerLab VPP, ¿vale? En este entorno se puede simular, por ejemplo, un escenario de peering de BGP entre dos instancias de VPP. Cada instancia ejecutando vir2 y podemos ver qué está pasando en laboratorio, ¿vale? Es muy importante que sepamos que podemos probar VPP en laboratorio con ContainerLab. Pero bueno, más allá del laboratorio, la integración con sistemas de orquestación, como es ContainerLab, permite automatizar despliegues. En el entorno bare metal, herramientas como Ansible también pueden preparar servidores, reservar huge spaces, configurar afinidad de cores y desplegar VPPs con configuración declarativa. Al final son Linux, ¿vale? Y Ansible pues funciona muy bien en Linux, ¿vale? En fin, un detalle que también se nos pasa por alto, ¿cuál es? Es la gestión de energía y rendimiento por vatio. Esto en los centros de datos es muy importante, ¿vale? Al eliminar interrupciones constantes y optimizar el uso de caché, VPP puede ofrecer mayor rendimiento con menor consumo energético por paquete procesado. En entornos donde la eficiencia energética es relevante, esto puede traducirse en un entorno significativo, ¿vale? La estabilidad también es un factor clave. Sistemas sometidos a una carga constante pueden experimentar degradación progresiva si existen fugas de memoria o fragmentación excesiva. El uso de huge spaces y pools preasignados va a reducir el riesgo de esta fragmentación y la memoria se va a reservar al inicio y se va a reutilizar. La vamos a tener toda consecutiva, toda continua. A nivel operativo, pues esto se va a traducir en un comportamiento mucho más predecible. No hay picos misteriosos que sepamos el porqué tras días de comportamiento. Y bueno, y se puede planificar el mantenimiento sabiendo que el data plane no depende de asignaciones dinámicas constantes. Y si seguimos con un análisis profundo, tenemos que tener en cuenta también, porque nos merece la pena, en el concepto de vector size.
VPP ya os he dicho que permite un máximo de 256 buffers por llamada a un nodo. Ese número lo estamos sacando constantemente. En condiciones normales, el promedio puede oscilar entre 1 y 150 dependiendo de la carga. Cuando el promedio se acerca a 256, saturación. Es una señal temprana de que el worker está procesando tanto tráfico como puede. Si esta métrica es extremadamente útil para lo que es el capacity planning, no es necesario esperar a que aparezca pérdida de paquetes, ¿vale? Si el vector size promedio crece de forma sostenida, el operador sabe que se está aproximando al límite. Vamos a imaginar un router que opera normalmente con un vector size promedio de 40, bajo carga habitual. Si una campaña de marketing provoca un incremento de tráfico y el promedio sube a 120, aún hay margen. Si sube a 200, es momento de considerar distribuir carga, ¿vale? Hay que redistribuir la carga como sea. Esta forma de medir cuán ocupado está el plano de datos es mucho más informativa que simplemente mirar el porcentaje de CPU del sistema, que ya hemos visto que no vale para absolutamente nada. A continuación, vamos a seguir hablando, pero de una parte más estratégica, ¿vale? ¿Cuándo tiene sentido usar VPP y cuándo no? Porque ya os he dicho al principio que VPP no es una solución para todo, no es una solución universal. Hay contextos donde el stack tradicional del kernel es suficiente y más simple de operar. Pero en entornos donde el tráfico real y el rendimiento sostenido son prioritarios, entender y dominar esta arquitectura puede marcar la diferencia de una red que funciona a una red que escala con elegancia. ¿Cuándo sí y cuándo no usar VPP? Hay algo que conviene decir en voz alta, aunque incomoda un poquito, Y es que no todas las redes necesitan VPP, y entender eso es tan importante como comprender su arquitectura interna. Si estás gestionando un entorno pequeño, con pocos enlaces de 1 giga, con tráfico moderado, y donde la simplicidad operativa es la prioridad absoluta, el stack tradicional del kernel probablemente sea suficiente. Linux ha demostrado durante décadas que es estable, versátil y perfectamente válido para multitud de escenarios, incluido este que acabo de describir. El problema aparece cuando el volumen de tráfico deja de ser trivial y el número de paquetes por segundo empieza a crecer hasta niveles donde el coste por paquete importa más que el ancho de banda bruto. Ahí es donde el modelo clásico comienza a mostrar grietas. La diferencia no es tanto cuantitativa sino cualitativa. No es solo que VPP pueda reenviar más paquetes, es que lo hace de forma más predecible, bajo carga sostenida. La predictibilidad es un atributo muy valioso en producción. Imagina un proveedor de tránsito regional que opera varios enlaces de 10 o 25 gigabits por segundo. Durante el día el tráfico oscila, hay picos en determinadas franjas horarias. El sistema puede mantenerse estable tanto a 20% como a 90% de utilización. Con un stack tradicional puede que el sistema funcione bien la mayor parte del tiempo. Pero cuando se alcanzan ciertos umbrales de paquetes por segundo, comienzan a aparecer microcortes, jitter intermitente o degradación que no se correlaciona directamente con el uso de CPU. Este comportamiento suele deberse a la interacción entre interrupciones, planificación del kernel, colisiones en escrituras compartidas y falta de localidad de memoria, que de todo esto ya hemos hablado. En cambio, con un plano de datos que opera en pooling continuo y está optimizado para acceso continuo a memoria, la degradación suele ser más lineal. Es decir, el sistema no se rompe de forma caótica, simplemente se acerca a su límite teórico de ciclos disponibles. Ya está. Eso cambia completamente la forma de dimensionar la infraestructura. Ya no se depende de intuiciones o de métricas superficiales. Se puede calcular, medir y proyectar. Otro punto que suele generar debate es la complejidad operativa. VPP no tiene el clásico comando Bright Memory, Copy Running Startup, Save, ¿vale? No almacena su configuración runtime de forma tradicional. Eso puede parecer una limitación, pero no es así.
Lo que es una filosofía distinta de trabajar. La configuración del plano de datos del dataplane se considera declarativa y externa. Entonces, herramientas como VPP-CFG o sistemas de automatización gestionan el estado deseado y lo aplican al motor en ejecución. Esto encaja mejor con prácticas modernas de infraestructuras como código. En lugar de depender de configuraciones manuales acumuladas en el dispositivo, se trabaja con repositorios versionados. La topología, los interfaces, las direcciones y las rutas estáticas forman parte de un modelo que puede regenerarse en cualquier momento. Desde una perspectiva de ingeniería moderna, esto es más robusto. Si un nodo falla completamente, se puede reinstalar el sistema base y reaplicar la configuración declarativa. El dataplane se construye sin necesidad de recordar comandos interactivos aplicados meses atrás. El Linux Control Plane, el LCP, facilita este enfoque porque mantiene la parte de routing tradicional en el entorno conocido del kernel. VirtuFRR sigue funcionando como siempre. La diferencia es que el resultado de su trabajo se refleja en la FIB de VPP. Es la única diferencia. Es importante entender que la sincronización no es una simple copia ciega, no copio de un lado al otro y ya está. No, el plugin Netlink escucha los eventos del kernel y traduce las modificaciones en estructuras internas de VPP. Eso requiere cuidado, porque el volumen de mensajes Netlink puede ser tan alto en entornos como muchos peers BGP. Por eso, en implementaciones reales se ajustan los buffers de Netlink para evitar pérdidas de mensajes bajo condiciones de actualización masiva, como durante reinicios de vecinos o cambios globales en la política. Pero vamos a volver ahora al aspecto humano. Adoptar VPP implica un cambio cultural. No basta con instalar el software. El equipo debe de comprender conceptos como afinidad de CPU, NUMA, huge pages, vectores, ciclos por paquete. No son términos habituales en conversaciones tradicionales de routing. Sin embargo, una vez interiorizadas, permiten un nivel de control y comprensión superior. El operador deja de depender de explicaciones vagas y empieza a hablar en términos medibles. Supongamos que una organización decide migrar parte de esa estructura de border a VPP. El primer paso no debería de ser reemplazar todos los routers. Lo sensato es comenzar con un entorno controlado, quizás un punto de presencia secundario o un enlace específico. Se despliega el servidor, se reserva memoria adecuada, se asignan cores, se configura el ECP y se establecen sesiones BGP con peers de prueba. Se monitoriza durante semanas, se miden métricas de latencia, pérdidas, ciclos por nodo, vectores por llamada. Y ya con los datos en la mano, se puede comparar objetivamente el comportamiento frente a la solución anterior. En muchos casos, la diferencia no es solo rendimiento máximo, sino es estabilidad bajo estrés. Las gráficas de jitter se suavizan, las desviaciones estándar se reducen, el comportamiento, en definitiva, se vuelve más uniforme. En ese punto suele aparecer una reflexión interesante. Durante años se ha asumido que para alcanzar cierto nivel de rendimiento era imprescindible hardware dedicado especializado. VPP demuestra que con servidores estándar y diseño cuidado se pueden alcanzar cifras sorprendentes. Eso no significa que el hardware dedicado no tenga sentido, ojo. En entornos de escala máxima o con requisitos específicos, los ASIC siguen siendo extremadamente eficientes, pero el espacio intermedio, donde antes solo había soluciones propietarias, bastante caras por cierto, ahora puede cubrirse con un software optimizado. Hablemos ahora de otro aspecto menos glamuroso, pero crucial, nuestro día a día, ¿verdad? El mantenimiento. Actualizar VPP implica actualizar el paquete correspondiente y reiniciar el proceso. La separación entre plano de datos y plano de control permite planificar ventanas de mantenimiento controladas. En entornos con redundancia adecuada, el tráfico puede redistribuirse temporalmente mientras un nodo se actualiza. El hecho de que la configuración sea declarativa facilita la recuperación tras la actualización. Si algo falla, se puede revertir a la versión anterior con una relativa rapidez. Desde el punto de vista de seguridad, VPP corre en el espacio de usuario. Esto es muy importante, ¿vale? En el espacio de usuario. Esto implica que ciertas clases de vulnerabilidades de kernel
no afectan directamente al plano de datos. Sin embargo, también significa que es esencial mantener actualizado el entorno base y aplicar parches de seguridad con disciplina, o sea, cuando tocan. Otro tema relevante es la integración con herramientas de captura y diagnóstico. Dado que el data plane opera en su propio namespace, las herramientas tradicionales deben ejecutarse dentro de ese namespace para observar tráfico interno. Eso añade una capa de complejidad, pero también mantiene aislamiento. Y eso está bastante bien. Por ejemplo, si se desea inspeccionar la tabla de rutas que ve VPP, se puede utilizar VPPCTL dentro del namespace correspondiente. Si se quiere examinar la tabla del kernel, se puede utilizar IPRoute dentro del mismo namespace. Esta dualidad puede resultar confusa al principio, pero proporciona claridad una vez que eso está comprendido e interiorizado. Es más, una vez que tienes eso comprendido e interiorizado, no entiendes que se puede hacer de otra manera. Imagina que estás depurando un problema donde un prefijo no se reenvía correctamente. Primero verificas en Virt que lo haya aprendido. Luego confirmas que la ruta aparece en el kernel. Después verificas que el plugin de Netlink lo haya sincronizado en la feed de VPP. Finalmente inspeccionas los contadores de nodos para ver si el tráfico está siendo procesado. Este proceso puede parecer más largo que en un router tradicional, pero ofrece una transparencia completa en cada etapa. A medida que nos acercamos al tramo final de este audio, ¿vale?, conviene sintetizar mentalmente el panorama. VPP no es simplemente un software más. Es una arquitectura que replantea cómo se relaciona el plano de control con el plano de forwarding, plano de datos, en entornos basados en servidores estándar. No sustituye el conocimiento clásico de routing, lo complementa con una optimización profunda. Si hay algo que realmente transforma la manera de pensar cuando trabajas con VPP, no es solo la arquitectura técnica, ¿vale?, sino el cambio mental que exige. Durante años, en redes tradicionales, el foco ha estado en protocolos, topologías y políticas. Se hablaba de BGP, de OSPF, de MPLS, de filtros, de comunidades, de ingeniería de tráfico, de todo esto, ¿vale? El plano de datos era algo que, bueno, que se daba por hecho, ¿no? Hay una caja negra que reenvía paquetes y ya está. Con VPP, esa caja negra ya no es opaca. El plano de datos se convierte en algo visible, medible y comprensible. Y eso, pues claro, cambia la forma en la que se diseña infraestructura, por eso lo tienes en cuenta también. Imagina que estás planificando la expansión de una red que actualmente trabaja con 40 gigabits por segundo de tráfico agregado. Sabes que en 2 años esa cifra puede duplicarse. En un momento clásico, probablemente hablarías con un proveedor, mirarías especificaciones de throughput máximo y comprarías hardware con margen suficiente. Con VPP puedes hacer algo distinto. Puedes modelar la carga en términos de paquetes por segundo, estimar el coste por ciclos, por paquete y para una mezcla específica de tráfico decidir cuántos cores necesitas. Tú sabes cuál es el coste de ciclos por paquete. Si voy a recibir tantos paquetes, necesito tantos ciclos. ¿Cuántos tengo? ¿Cuántos me hacen falta? Y lo puedes calcular de esa manera. Vamos a suponer que tu tráfico es mayoritariamente tránsito IPv4 con algunos túneles VXLAN para clientes esporádicos. Mediante mediciones puedes determinar que el forwarding básico consume alrededor de 150 ciclos por paquete y la encapsulación añade otros 70. Si tu CPU corre a 2,7 GHz, tienes 2.700 millones de ciclos por segundo por core. Dividiendo por 220 ciclos por paquete, que es lo que nos da 150 más 70, obtenemos 12 millones de paquetes por segundo por core en condiciones ideales. Si tu tráfico medio implica 3 millones de paquetes por segundo por cada 10 gigabits, entonces para los 40 estarías alrededor de 12. Esto significa que en teoría un solo core podría manejar esa carga. En la práctica vas a distribuirlo entre varios cores para mantener margen y resiliencia, ¿verdad? Si hay un fallo, que lo puedas aguantar, ¿no? Este ejercicio no es algo académico, ¿vale? Permite justificar inversiones
y dimensionamiento con argumentos cuantitativos en lugar que con aproximaciones vagas de es que necesito tal equipo porque es que lleva mucho más y es que esto va a aguantar más. Aquí no hay que decir va a aguantar más, este puede más, yo creo que aquí tengo tantos ciclos y con estos ciclos muevo tantos paquetes. Es muy fácil, ¿vale? Ahora bien, esta transparencia evidentemente genera responsabilidad. Si configuras mal la afinidad de CPU, si no alineas correctamente las colas de NICs con los workers, si no reservas las queue spaces adecuadas, el rendimiento pues se va a ver afectado, evidentemente. Así que VPP ofrece potencia, pero exige que seas muy escrupuloso en cuanto al trabajo técnico. Otro aspecto que yo creo que es fascinante es la relación entre latencia y carga. En muchos sistemas tradicionales, a medida que la carga aumenta, la latencia empieza a crecer de forma irregular. Eso lo podéis ver en cualquier router. O sea, cuanto más carga, más latencia. Se producen colas internas, las interrupciones se acumulan, la planificación del kernel introduce variabilidad. Esa es la realidad, ¿vale? En VPP, dado que los workers están constantemente en pooling, la latencia pues se va a mantener estable hasta que se aproxima al límite de hasta que se llegue al límite de capacidad, ¿vale? No hay interrupciones que despierten al sistema. El sistema ya está despierto, ¿vale? Esto ya os he dicho muy al principio que puede parecer ineficiente desde el punto de vista energético, pero en servidores dedicados al data plane es una elección consciente y nos va a ir mucho mejor. La estabilidad de la latencia es muy relevante en entornos sensibles como transporte de voz, trading financiero, redes de baja latencia. No se trata solo de un throughput máximo, ¿vale? Sino de una consistencia temporal. Pero vamos a volver un momentito a la integración con el kernel, porque es uno de los puntos que más preguntas genera, ¿vale? Cuando el plugin Linux Control Plane crea una interfaz TAP asociado a una interfaz física o lógica de VPP, establece un puente bidireccional. El tráfico destinado a direcciones locales se puntea hacia el kernel. El kernel procesa el paquete como si hubiera llegado por una interfaz normal. La respuesta generada por el control plane, el plano de control, vuelve por la TAP y se inyecta en el pipeline del VPP. Este mecanismo implica que el tráfico de control no atraviesa el campo completo del forwarding vectorial, como sí que lo hace el tráfico de tránsito. Es tratado de una forma diferenciada. Esto mantiene el plano de datos optimizado y evita mezclar planos innecesariamente, ¿vale? Es importante recalcar que esta arquitectura no convierte al kernel en irrelevante, que va, todo lo contrario, ¿vale? El kernel sigue siendo responsable de muchas de las funciones críticas, gestión de procesos, stack TCP/IP, en fin, para los servicios locales, protocolos de routing, herramientas de diagnóstico. Lo que externaliza es el forwarding de alto rendimiento. Y aquí es donde se podría preguntar, ¿por qué no implementar directamente BGP dentro de VPP y eliminar el kernel del camino? ¿Sería posible técnicamente? Sí, la verdad es que sí, pero perderías la madurez y la riqueza del ecosistema Linux. FRR y BIR son proyectos con décadas de evolución y es sensato aprovecharlos, ¿vale? Y cuando la operativa diaria en un entorno productivo basado en VPP, el operador debería de monitorizar al menos 4 dimensiones principales. Tráfico total por interfaz, vectores por llamada por worker, ciclos por nodo y utilización de memoria de los pools de buffer. Esos son los 4 parámetros principales que hay que monitorizar. Las 4 dimensiones principales, Tráfico total por interfaz, vectores por llamada por worker, ciclos por nodo y utilización de memoria de los pools de los buffers. Eso es lo que hay que monitorizar, eso es lo crítico. Y de todo esto, la memoria de buffers es crítica, porque VPP utiliza pools preasignados para gestionar paquetes. Si el pool se agota, pueden producirse drops.
En condiciones normales, el tamaño del pool se dimensiona con un margen suficiente para la carga y para los picos, pero tenemos que hacerlo bien, ¿vale? Observar la utilización de estos pools permite detectar el comportamientos anómalos como, tormentas de tráfico o una configuración que esté mal. En cuanto a la memoria general, el uso de los Hub Pages reduce la fragmentación y mejora la eficiencia. Sin embargo, si no se reserva suficiente memoria al inicio, ampliarla de forma dinámica no es nada trivial. Por eso la planificación inicial tiene que ser tan cuidadosa. Otro punto que merece atención es la gestión de los logs y el diagnóstico. VPP tiene su propio sistema de logs y herramientas como VPP-CTL. ¿Cuántas veces hemos dicho ya este comando? Un montón, ¿no? VPP tiene su propio sistema de logs y herramientas como VPP-CTL que permiten inspeccionar el estado interno. El operador debe familiarizarse con comandos como show interface, show ipfib, show runtime, show errors. Estas herramientas proporcionan una visibilidad que no siempre está disponible en sistemas cerrados. Imagínate que un cliente reporta pérdida intermitente hacia un prefijo específico. Con las herramientas adecuadas puedes verificar si el tráfico está llegando a la interfaz, si el nodo IP4 lookup lo está procesando, si el nodo IP4 rewrite lo está reenviando, o si hay drops en algún punto del pipeline. Esta granularidad reduce el tiempo del diagnóstico. No se trata de adivinar, se trata de observar, recordar. Adivinar, no. Hay que ver y con lo que veis, lo que observáis, podéis tomar decisiones. A medida que la red crece, también crece la importancia de automatizar. Configuraciones manuales no escalan, ¿vale? En entornos VPP, la configuración declarativa facilita las integraciones con sistemas de integración continua. Los cambios pueden validarse en laboratorio, versionarse y desplegarse de forma controlada. Esta filosofía acerca el mundo del networking al mundo del software moderno. Los routers dejan de ser dispositivos especiales y pasan a ser nodos de infraestructura programables, como todo lo demás. Y en este punto conviene reflexionar sobre el coste total de la propiedad. Servidores estándar son más accesibles que hardware especializado de alta gama. La posibilidad de reutilizar el conocimiento Linux existente lo que va a hacer es reducir las barreras de entrada. Sin embargo, la capacitación del equipo es esencial. No se trata simplemente de instalar paquetes, sino de comprender la arquitectura profunda. ¿La recompensa? Bueno, pues una infraestructura más estable, escalable y medible. Si miramos hacia el futuro, es probable que el concepto de data plane, el espacio de usuario, continúe expandiéndose. Hay tecnologías como AFXDP o DPDK y otras aproximaciones que buscan objetivos similares: reducir el overhead del kernel y maximizar el rendimiento. VPP, la verdad es que se posiciona como una de las implementaciones más maduras y completas a esta filosofía, integrando no solo forwarding básico, sino muchas funcionalidades de red, ¿vale? Y ahora, para ya pasar al siguiente punto, me gustaría volver al punto inicial, antes de nada, que es el problema que nadie quería admitir, ¿vale? Durante años se ha dicho que un router Linux bien configurado era suficiente para cualquier carga razonable. Bueno, en muchos casos lo es, pero cuando la red crece, cuando el tráfico se intensifica y cuando la estabilidad bajo estrés se vuelve crítica, pues la arquitectura importa. VPP no es una moda ni es un experimento, es una respuesta a una pregunta súper concreta: ¿cómo reenviar paquetes de forma extremadamente eficiente en hardware estándar manteniendo la flexibilidad del software? La respuesta implica vectores, pooling, cachés calientes, Hub Pages, afinidad NUMA, sincronización del link y separación clara entre plano de control y plano de datos. Y entender esa respuesta es lo que diferencia una red que simplemente funciona con una red diseñada con conocimiento profundo de cómo realmente se mueven los bits dentro de la máquina. Redes, hosting, tecnología, eduardocollado.com. Hoy vamos a llegar hasta aquí,
y seguramente la semana que viene terminaremos el capítulo, porque ya os he dicho al principio, la cosa se estaba yendo de madre. Así que espero que os lo estéis pasando bien y nos vemos la semana que viene. Hasta luego, chao.